¿Qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga mucho. Quiero compartir con todos ustedes un mensaje que lleva por título ¿Cómo combatir la inmadurez espiritual? A lo largo y ancho del planeta Tierra todavía se evidencia en este siglo XXI y después de tener tantas herramientas que puedan permitir el crecimiento y la madurez espiritual del cuerpo de Cristo a nivel mundial, aún hoy se evidencia un grado de inmadurez muy fuerte, razón por la cual todavía la Iglesia no ha sido lo que Dios espera que sea. Nosotros vamos a ver hoy 4 maneras que Dios tiene de tratar y de combatir la inmadurez espiritual en nuestra vida, que viene con la intención de no dejarnos crecer y de mantenernos allí en un mismo sitio, en un mismo lugar, sometido a un montón de situaciones que no son las que en realidad debieran estar presentes. Vamos a ver 4 maneras entonces para combatir la inmadurez espiritual en nuestra vida. Dice Primera de Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dice Pablo, dejé lo que era de niño. Combatimos la inmadurez espiritual cuando reconocemos las diferentes etapas que nos tocan vivir. Maduramos cuando entendemos que estamos en una etapa y necesitamos ir creciendo a lo largo de toda nuestra vida. No podemos permanecer en el mismo nivel, no podemos quedarnos anclados allí en la niñez espiritual, necesitamos ir avanzando. Combatimos esa inmadurez espiritual cuando reconocemos las diferentes etapas que nos tocan vivir. Así como en la vida tenemos que reconocer que también en la vida cristiana comenzamos siendo niños espirituales, pero también es cierto que no podemos permanecer durante toda una vida siendo niños espirituales. Necesitamos crecer. Los niños no están aptos para liderar lo que a cuestiones de hombres se refiere. Los niños no están listos para administrar aquello para lo cual aún no han sido formados, no han sido instruidos, no se los ha preparado. Se necesita tiempo para formarlos en aquello que más tarde podrán o no ejercer de acuerdo a su llamado y o propósito de vida en Cristo. Cuando una persona llega a la iglesia, comienza siendo un niño espiritual. Se necesita tiempo para formarlo, para instruirlo, para prepararlo, para capacitarlo, y después de un tiempo de haber visto en esa persona señales que van evidenciando su madurez, es recién ahí cuando podemos de alguna manera asignarle algún rol, alguna tarea específica, puntual, precisa, para que él de a poco empiece a tener esa dinámica de madurez necesaria para que cada vez pueda estar siéndole confiado cosas mayores. Así que necesitamos entender esto, hay un tiempo, todos comenzamos siendo niños espirituales, pero en algún momento tenemos que dejar esa etapa. Cuando era niño, dice Pablo, pensaba como niño, razonaba como niño, jugaba y juzgaba, hacía todo lo que le compete a un niño. Pero cuando ya fui hombre, cuando pasé a otra etapa o cuando debí pasar a otra etapa, tuve que dejar todo aquello que era de niño. Otra versión de este mismo texto dice, cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como niño, pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Cuando alcancé madurez, cuando entendí que no podía quedarme toda la vida en el mismo sitio, en el mismo nivel, en el mismo lugar, cuando entendí que necesitaba crecer, dejé a un lado las cosas de niño. Alcanzar madurez es cuestión de responsabilidad. Es decir, mientras más responsable soy con las cosas que importan, más madurez demuestro y por lo tanto me transformo en alguien digno de confianza. Si vos querés ser una persona en la que tus pastores confíen plenamente, tenés que demostrar responsabilidad en aquellas pequeñas, grandes cosas que se te van asignando. Eso demuestra tu nivel de madurez. La madurez es sinónimo de responsabilidad.
Nadie puede decir que es una persona madura si cuando se le pide algo chiquitito o grande, de acuerdo a lo que sea, no puede cumplir con lo que se le está pidiendo. Esto es así. Necesitamos ir madurando para que Dios pueda seguir confiando en nosotros y obviamente también nuestros líderes, los pastores que hay en la iglesia, puedan confiar también en vos. Pensamiento 1. Madurez viene cuando reconozco lo que soy, lo que no soy y lo que debo ser. Tres cosas fundamentales. La madurez a mi vida viene cuando reconozco lo que soy, cuando reconozco lo que no soy, pero también cuando reconozco y entiendo y trabajo para aquello que sí debo ser. Para un niño todo se reduce a jugar, jugar y jugar. Y lo mismo sucede en el plano espiritual. Cuando alguien no entiende de qué se trata la vida cristiana, juega a ser cristiano, juega a ser esto o aquello, juega a ser el líder, juega a ser el ministro, juega a ser el pastor. Cuando alguien no entiende lo que es la vida cristiana, juega, como un niño juega habitual y cotidianamente. Entonces, ¿por qué? Porque no entiende la importancia de lo que está haciendo, no entiende la importancia de el rol que se le está asignando. Entonces, solo reconociendo en qué etapa de la vida estamos es cuando comenzamos a madurar. De lo contrario, solo prolongaremos nuestra posibilidad de crecimiento. Hay gente que no crece porque primero no quiere asumir responsabilidades, simple y sencillamente, y eso es imposible. No quieren asumir responsabilidades con la iglesia, no quieren asumir responsabilidades con sus pastores, no quieren asumir responsabilidades con el cuerpo de Cristo local, pero dicen que tienen un compromiso con Cristo. Difícilmente puede ser eso creído, porque la evidencia de que hay realmente un compromiso con Cristo es la muestra de que estoy comprometido también con el cuerpo de Cristo, con la iglesia local, con mis líderes, con mis hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos crecer, tenemos que asumir responsabilidades. Eliminemos de nuestra vida toda actitud infantil que no nos permite avanzar en la vida cristiana y en la vida en general. Sea cual sea la etapa que hoy te toque vivir, elimina las actitudes infantiles de esa etapa y actúa como corresponde. De lo contrario, no podrás superar dicha etapa. Hay parejas, hay matrimonios que todavía tienen actitudes infantiles, que se permiten tener actitudes infantiles y eso no los deja crecer, no los deja madurar, la relación se estanca y por eso hay conflictos reiterados, porque justamente en lugar de madurar lo que hacen es mantener a la relación, mantener la pareja en una etapa o en una actitud de infantilismo. Necesitan crecer, necesitan responsabilizarse cada uno de acuerdo al rol que Dios les asignó. Para poder crecer necesitan decir, bueno, esto lo tenemos que cambiar, vamos a eliminar de nuestra vida toda actitud infantil y hacernos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo. Las actitudes infantiles lo único que generan es que volvamos a repetir una y otra vez las mismas historias o las mismas historias. Nos viven metiendo en los mismos problemas de siempre y no nos dejan encontrar soluciones a los mismos. Mirá lo que dijo Jesús en Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Acá hay algo clave que Jesús repite varias veces. Él dice, si no os hacéis como niños, si no se humillan como este niño. Jesús claramente se está refiriendo a que cada uno de nosotros debe tener la simpleza, la sencillez y la humildad que hay en un niño. ¿Por qué? Porque de lo contrario no podremos tener acceso al reino de los cielos. Jesús dice, sean simples,
sean sencillos, sean humildes como los niños. No está diciendo que debemos ser niños. Y ese es un error que muchos predicadores cometen. Dice, tenemos que ser niños. No, no, la Biblia no dice tenemos que ser niños. Dice, tenemos que ser como niños, adoptar las actitudes que tienen los niños, de simpleza, de sencillez, de humildad. Los niños muchas veces tienen conflictos entre ellos y se pelean y se enojan y se distancian, pero a los 2 segundos están nuevamente juntos. Y nosotros muchas veces, los adultos, nos enojamos con alguien y nos distanciamos por años. Y pasan años y años que no nos hablamos, no nos vemos, nos esquivamos, nos evitamos. Fíjense cuán diferente es la actitud de un niño. El niño se enoja y a los 2 segundos están nuevamente juntos con aquel con quien se había enojado. Entonces tenemos que aprender simpleza, sencillez y humildad. Este es un error que muchos predicadores entonces cometen al afirmar que tenemos que ser niños. La Biblia no dice que tenemos que ser niños, dice que tenemos que ser como niños. Tenemos que ser como niños. Si le preguntás a un niño, él te dirá que muchas veces no tiene ganas de crecer, porque está cómodo en la casa de los padres, porque tal vez no es mucho lo que debe hacer, porque tiene todo para estar bien, pero llega el momento del despegue y si ese chico no recibió el estímulo necesario para su crecimiento, entonces simple y sencillamente tendrá problemas. Lo mismo es, mis queridos, en la vida espiritual. Vos tenés que tomar todos los estímulos necesarios para que, llegado el momento en que tengas que emprender el vuelo, lo puedas hacer. De lo contrario, va a haber problemas. Estar en la casa del Padre, de los padres, es hermoso, es fantástico, pero llega un momento en nuestra vida en que debemos responsabilizarnos por nuestro futuro, por nuestros sueños, por los proyectos que podamos llegar a tener, por el proyecto de vida que alguna vez elaboramos. Necesitamos para ello hacernos responsables de nuestra propia vida. Y necesitamos como padres estimular a nuestros hijos a que ellos proyecten su vida también. Lo mismo es en la iglesia. Necesitamos como líderes apoyar y estimular el crecimiento de cada persona que nos acompaña, porque de lo contrario la comodidad puede jugarnos en contra. Ese hombre, esa mujer que no recibe el estímulo necesario para crecer, al tiempo puede ser un conflicto, puede ser un problema, se puede generar una dificultad, ¿sí? Necesitamos entonces estimular a la gente para que crezca. Necesitamos crecer, madurar, hacernos responsables de nuestra propia vida delante de Dios y saber que si no maduramos no es porque nos faltaron opciones, es porque nos faltó responsabilidad. Cuando alguien no madura es porque lo que le faltó en realidad fue responsabilidad, hacerse cargo, diríamos hoy, de su propia vida y de lo que ello significa. No tiene que ver con opciones, tiene que ver con responsabilidad. ¿Por qué hay cristianos que no maduran? Simple y sencillamente porque no quieren asumir responsabilidades. Están muy cómodos, están muy tranquilos, están demasiado bendecidos, están demasiado llenos de un montón de cosas, pero no maduran porque no quieren asumir responsabilidades. 2 aspectos entonces que nos hacen como niños, según Jesús, tienen que ver con la sencillez, la simpleza, sencillez y simpleza y humildad. Sencillez y simpleza y humildad. Aspectos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder ser como niños, no ser niños, ser como niños. Entonces, combatimos la inmadurez cuando reconocemos las diferentes etapas que nos tocan vivir. El segundo aspecto es, combatimos la inmadurez espiritual cuando pensamos correctamente. Combatimos la inmadurez espiritual cuando pensamos correctamente. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños o sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otra versión dice, amados hermanos, no sean niños en cuanto a la comprensión de estas cosas.
Sean niños en lo que a malicia se refiere, pero maduros en asuntos como estos. Una de las características de los niños es su capacidad para no tener malos pensamientos. ¿Te diste cuenta de eso? Un niño no piensa mal. Los niños, por lo general, no piensan mal. ¿Por qué? Porque aún conservan su estado de inocencia, de pureza. Esa medida que van creciendo y van descubriendo lo que es el mundo, que van teniendo una cierta noción del bien y del mal. Y de ese conocimiento, a partir de ese conocimiento adquirido, es que empiezan a torcerse un poquito. Por eso Dios también pone padres, pone tutores, pone mentores, pone personas a sus lados, a sus costados, a su derecha y a su izquierda, para que los acompañen durante ese proceso y no terminen torciéndose definitivamente. ¿Cómo un niño aprende malas palabras? Porque las escucha en casa de boca de sus progenitores. ¿Cómo aprenden a mentir? Porque lo ven en casa cuando el padre o la madre le dice lo contrario a lo que él está viendo. Viene alguien, golpea la puerta y el padre mira por el agujerito de la puerta y dice, uy, decirle que no estoy. Y el nene tiene que mentir para salvar de alguna situación al padre. Mucho cuidado porque los chicos pierden también la inocencia y la pureza con actitudes como esas. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que ser los que acompañemos su crecimiento de una manera saludable. Pablo entonces nos exhorta y nos dice que debemos imitar a los niños en cuanto a lo malo. Es decir, si te enojaste y te peleaste con alguien, no esperes 35 años para perdonar lo que pasó. Trata de solucionarlo lo más rápido posible, de arreglar las cosas, arreglarlas pronto, no permitir que pase el tiempo y de repente te encuentres en una situación casi límite para decir, bueno, vamos a arreglar esto. Si alguien te trató mal y eso te lastimó, bueno, perdoná, soltá perdón, liberate y liberá a la persona involucrada, liberá al rehén que llevas con vos mismo y caminá en libertad. Viste que los niños pueden pelearse, pero a los 2 minutos, como decíamos recién, ya están nuevamente abrazados, jugando juntos de nuevo, se enojan, pero al instante están nuevamente charlando y compartiendo lo que tienen ahí a mano, como si nada hubiese pasado. Bueno, eso es ser como niños en cuanto a lo malo se refiere, pero también agrega algo más. Dice Pablo, sean maduros en el modo de pensar. Qué difícil es lidiar con alguien inmaduro y peor aún es tratar de razonar con él o ella. Es muy difícil, es agotador, es estresante y es complicado tratar de lidiar con una persona inmadura, porque el inmaduro no entiende lo que vos le estás planteando. Entonces, eso te desgasta, porque aparte es como si estuviésemos hablando 2 idiomas totalmente diferentes. Y eso hace que muchas veces la relación se quiebre. Hablar con alguien que no ha madurado es tarea ardua, difícil y casi imposible, porque como decíamos recién, son 2 idiomas diferentes los que se están tratando de entender. Es como cuando vos hablas de fe con alguien que todo lo mide desde el razonamiento y desde la lógica. Es difícil, no te va a entender. Si vos hablas de fe y te encontrás con una persona que todo lo pasa por el tamiz del razonamiento y de la lógica, y bueno, probablemente sea difícil llegar a un acuerdo allí. Ahora, maduros en el modo de pensar. ¿Qué sería esto? Esto tiene que ver con algunos puntos que vamos a destacar. Veamos, por ejemplo, el primero. Pensar correctamente. Ser maduros en el modo de pensar tiene que ver con pensar correctamente. Esto no es posible a menos que haya una constante renovación de la mente. Efesios 4, 17 al 23 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la vida o a la verdad, que está en Jesús.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pablo habla de los que no han conocido ni reconocido a Dios, personas que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, en ignorancia, que perdieron toda sensibilidad y se entregaron al desenfreno. Pero dice que nosotros, los cristianos, los que somos cristianos, los que hemos tenido un encuentro con Cristo, debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado de maldad y que además, dice, debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Nadie que no sea renovado en su mente puede pensar correctamente y pensar con madurez. Esto es así. Debemos renovarnos diariamente en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que pensar o ser maduros en el modo de pensar tiene que ver con pensar como piensa Dios. Mirá lo que el propio Pablo dice en 1 Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Nosotros, los que somos cristianos, tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo creemos que piensa Cristo? Eso debe ser lo que nosotros debemos pensar. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Piensa bien? ¿Piensa mal? ¿Piensa en fracaso? ¿Piensa en victoria? ¿Piensa en la derrota? ¿Piensa en el éxito? ¿Piensa en la bendición o en la maldición? ¿Cómo piensa Cristo? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos para entender en principio que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si ese pensamiento que yo estoy teniendo no está de acuerdo a la mentalidad o a la manera de pensar de Cristo, entonces lo tengo que descartar, lo tengo que dejar a un lado. No me sirve, no forma parte de la mente de Cristo. Pensamiento 2. Cuando maduro pienso bien, aunque lo que vea no se vea bien. Cuando maduro pienso bien, aunque lo que vea no se vea bien. Entonces, maduro cuando combato la inmadurez espiritual pensando de manera correcta, siendo una persona madura en mi manera de pensar. La tercera manera que Dios tiene de ayudarnos a combatir la inmadurez espiritual tiene que ver con cuando nos dejamos guiar, cuando nos dejamos guiar. Efesios 4, del 11 al 15 dice, y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Uno de los propósitos de Dios al poner líderes en la iglesia es contribuir a la madurez del cuerpo de Cristo. Pablo señala que fue el propio Cristo quien constituyó líderes en la iglesia y menciona 3 objetivos por los cuales el propio Cristo levantó líderes para ministrar, para guiar a la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo y para que ya no seamos niños fluctuantes. Quiero que prestes atención a esa declaración. Niños fluctuantes. ¿Por qué creen ustedes que al día de hoy hay miles de cristianos inmaduros en las iglesias y con un grado de altísimo analfabetismo espiritual, tanto o más grande como la mismísima tierra? Por ahí exagero un poco, pero créeme de verdad que hay muchísimo
analfabetismo espiritual dentro del pueblo cristiano? La respuesta es: no han madurado. Por eso fluctúan, van de un lado a otro. Son totalmente inestables en sus decisiones y compromisos, son irresponsables, son inmaduros. Fluctuante significa ser sacudido por olas. ¿Cómo es la ola del mar? Va y viene de un momento a otro, pero está constantemente, va, parece que viene con mucha potencia y se termina finalmente desarmando. No se queda estable, a veces es más grande y a veces es más pequeña. Algunas asustan y otras nada. Pero a muchos cristianos, sin embargo, les gusta eso. Cuando viene una doctrina errónea, cuando viene una ola de una doctrina errónea, como ellos son fluctuantes, como son inmaduros, corren detrás de ella, olvidando todo lo anterior, todo lo que pudieron haber aprendido anteriormente. Mis queridos, para evitar todo esto es que Dios te da líderes, Dios levanta pastores, líderes que te guían en el proceso de madurez. Personas que te pueden ayudar y acompañar durante el proceso de crecimiento para que vos te puedas llegar a transformar en la persona que Dios quiere que seas. Si quieres, puedes buscar todos los atajos que quieras. Lo cierto es que la realidad indica que Cristo mismo te dio líderes para conducirte hacia la madurez y alejarte por completo de la inmadurez, porque la misma inmadurez puede llevarte a perder tu alma. Mucho cuidado con esto. Pensamiento 3. Cuando maduramos, entendemos que Dios nos ha dado personas que nos conducirán hacia nuestro destino en Cristo. Cuando maduramos nos damos cuenta que Dios nos ha regalado personas, líderes, pastores, que son elementos de bendición para mi vida. Que aun cuando les toca corregirme, cuando yo maduro entiendo que me corrigen para mi bien. No lo hacen con el objetivo de que a mí me vaya mal, lo hacen para guiarme directamente e impulsarme al propósito por el cual Dios me ha puesto en sus vidas, me ha puesto en sus manos, me ha puesto bajo su cobertura. Es importante entonces que eliminemos de nuestra vida toda fluctuación, ese ida y vuelta que no nos conduce a nada. Dejemos la inconstancia de lado, maduremos. Cristo, la iglesia, el mundo necesita que lo hagamos. El mundo necesita de cristianos maduros. Si hoy estás donde estás, quédate ahí, echa raíces, crece, madurá, recibí los nutrientes que Dios te da por medio de tus pastores, por medio de su palabra, por medio de la oración. Sé parte del cuerpo, sé parte activa. No te quedes en la cómoda, porque eso también refleja inmadurez. Y lleva fruto, lleva fruto. Déjate guiar por tus pastores. No seas terco, no seas terca. Hay mucha terquedad dentro del pueblo cristiano en general. No seas necio, no pienses que te la sabes toda. Sacá ese pensamiento, erradicalo de tu mente y de tu corazón. Escuchá a tus pastores, escuchalos. Ellos no son mejores que vos, pero son puestos por Dios para conducirte. Hay algo que Dios vio en ellos y por eso te los asignó. No seas terco, no seas terca. Escuchá lo que Dios te habla en este tiempo por medio de tus pastores. Escuchalos, buscá su consejo, aprendé, dejá el orgullo de lado, dejá el hecho de pensar que sabes todo y que ya la tenés re clara, porque si realmente la tuvieras clara, no estarías atravesando la situación que estás atravesando. Entonces, mucho cuidado con esto. Ellos están allí, los líderes, están allí para cumplir con lo que Dios les asignó. Y ellos también te van a impulsar para que vos cumplas con aquello que Dios te asignó. Pensamiento número 4. La persona madura entiende que Dios ha puesto a su alrededor personas como elementos de formación para su vida. Los pastores somos formadores de aquellos que Dios nos ha asignado y por eso también es importante que la persona que tiene su pastor aprenda a responder efectiva y eficazmente a lo que su pastor le va marcando. Esa es la manera que Dios estipuló para que unos con otros podamos crecer y conformar el cuerpo de Cristo de acuerdo a la idea de Dios. Punto número 4. Combatimos la inmadurez espiritual por las situaciones adversas y frustrantes que vivimos. Combatimos la inmadurez espiritual por las situaciones adversas y frustrantes que vivimos. Mateo 26, 33 al 35 dice:
Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Qué importante es poder entender que muchas veces, producto de la inmadurez, es que somos tan impulsivos, tomamos compromisos que no debiéramos tomar, decimos sí cuando en realidad debiéramos decir que no, o viceversa, y eso demuestra simple y sencillamente que todavía no hemos madurado. Pedro, con toda la inmadurez a cuestas, no entendiendo lo que vendría luego, hace esta declaración a Jesús. Y el maestro, sabiendo lo que vendría, le dice: me vas a terminar negando, Pedro. No te comprometas, no digas cosas que no vas a poder cumplir, Pedro. No seas inmaduro. Y finalmente, tal como lo dijo Jesús, así terminó ocurriendo. Mateo 26, 69 al 75 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, él lo negó, primera vez, delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. 3 veces, tal como le había dicho Jesús: me negarás antes de que el gallo cante. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me vas a negar, Pedro, 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese Pedro inmaduro, impulsivo, contradictorio, fluctuante, inestable y demás, también nos representa a vos y a mí. Nos representa a cada uno de nosotros. El asunto es saber si acaso nos podemos nosotros identificar con él y darnos cuenta que aunque se equivocó, él, al igual que nosotros, tuvo otra oportunidad. Esa nueva oportunidad no la iba a desperdiciar. Ya había madurado, ya había entendido de qué se trataba todo esto. Era otro Pedro, había experimentado la desilusión y la frustración más grande de su vida, frustración y decepción que la inmadurez provoca, y había tomado la decisión de hacerse responsable de su vida, de su fe, de su llamado. Cuando vos te haces cargo de tu llamado, todo lo otro, tu vida y tu fe, van alineados a tu propósito de vida. Necesitas en este tiempo revisar si te estás haciendo responsable del llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. No lo juzgues a Pedro. Alguna vez seguramente estuviste o quizá llegues a estar en su lugar. Alguna vez tendrás que darte cuenta que Pedro tiene tu misma medida de zapato. El tema es: ¿qué harás hoy con esta nueva oportunidad que Dios te brinda? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué determinación vas a tomar para tu vida? ¿La vas a dejar escapar o vas a aprovechar para crecer, madurar y avanzar de acuerdo al plan de Dios para tu vida? Pensamiento 5. Todos llevamos un Pedro adentro. No lo juzgues, no lo condenes, no lo ridiculices. Dile que pronto tendrá una nueva oportunidad y que todo, absolutamente todo, saldrá bien. Quiero terminar con esta ilustración. Es una ilustración que me pareció muy prudente y muy acertada para compartir, ya cerrando este mensaje titulado ¿Cómo combatir la inmadurez espiritual? Las águilas, antes de aprender a cazar, tienen que aprender a volar. Antes de aprender a cazar, tienen que aprender a volar. Para el pequeño aguilucho no hay como la comodidad del nido.
La protección de sus padres y el alimento que continuamente recibe de ellos son importantes para su subsistencia, hasta que llega el día en que sus mismos padres lo fuerzan a aprender a volar. La pequeña ave empieza abriendo sus alas y agitándolas vigorosamente para alzarse sobre el nido. Conforme ganan confianza, comienzan a saltar a las ramas o a las rocas cercanas al nido, pero siempre regresan a este donde cuentan con la protección de sus padres. La joven águila no sabe que es tiempo ya de dejar el nido, pero los padres saben que ha llegado el momento de darles la lección más importante de sus vidas. Ha llegado el momento de aprender a volar y así cumplir el propósito que tienen para sus vidas, que es surcar los cielos en majestuoso vuelo. Para las águilas, aprender a volar no es opcional. Después de todo, el nido no estará allí por siempre. Es uno de esos eventos en la vida en los cuales solo hay dos opciones, y para ellas dos opciones son aprender a volar o te mueres. El águila, el aguilucho, sabe que si no aprende a volar, finalmente terminará muriendo. Se dice que aproximadamente el 40% de los aguiluchos sucumben en sus lecciones de vuelo, pero lo que es verdaderamente fascinante es lo que viene a continuación. Cuando llega el día de finalmente dejar el nido, la mamá águila comienza a agitar sus alas sobre el nido, haciendo que el aguilucho se sienta incómodo. Con la fuerza de sus potentes alas comienza a destruir el nido de tal manera que el aguilita ya no se sienta seguro en él. Después viene la lección de su vida. La joven águila monta en la espalda de la madre y ésta se lanza al aire y comienza a volar hasta alcanzar grandes alturas mientras el aguilucho viaja sobre su madre. El vuelo es fascinante para el aprendiz hasta que a determinada altura la mamá águila desaparece de debajo del ave dejándola a su suerte en caída libre. Cayendo con ímpetu, el practicante de vuelo comienza a agitar las alas, las cuales todavía son débiles y no pueden cargar aún su propio peso. Cuando lo que parece ser una tragedia segura y solo momentos antes de llegar al suelo, de la nada aparece nuevamente la mamá águila para volverlo a cargar sobre sus alas y llevarlo a las alturas nuevamente. Ya arriba nuevamente en el nido, el proceso se repite una y otra vez. En la mayoría de los casos, el aguilucho progresa en sus lecciones forzadas de vuelo, pero hay algunos que no logran aprender. El último salto es de vida o muerte. Llega un momento en que la madre ya no rescatará a la aguilita. En el último salto, normalmente la madre ve a la pequeña águila tomar el vuelo exitosamente, pero en algunos pocos casos, tristemente, la todavía tierna ave cae para estrellarse en suelo y así terminar su existencia. El que aprendió finalmente a volar se ha convertido de un aguilucho a un águila capaz de cruzar los cielos. Y no hay nada más bello que el vuelo de las águilas y la seguridad con la que dominan las corrientes de aire y cumplen así el propósito para el cual Dios las formó. Mis queridos hermanos, de eso se trata. Cada vez que Dios te vea cómodo, cada vez que Dios te vea sin ganas de crecer y de madurar, va a sacudirte el nido, porque de alguna u de otra forma tendrás que aprender a volar. Si no logras aprender a volar, lo peor que te puede pasar es que finalmente termines muriendo en tu vida espiritual, en tu aventura por esta vida, y termines siendo el resultado de una estadística que dice que hay muchos que prefieren mantenerse en ese estado de inmadurez por no asumir sus responsabilidades, por no querer dejar la comodidad del hogar, de la casa de papá, y por no determinarse a cumplir con el propósito de Dios para sus vidas. Maduros, de eso se trata. Necesitamos personas que entiendan que deben volar, que hay un tiempo para crecer, que hay un momento en el que tendrán que abrir sus alas y finalmente cumplir el propósito por el cual han venido a esta tierra, a este mundo, en este tiempo. Vos sos parte de un plan y Dios quiere que ese plan se cumpla, quiere usarte para que ese plan se cumpla. Dios te tiene en cuenta, Dios no considera tus debilidades, pero sí considera tu madurez. Es importante
que maduremos, que crezcamos, que tomemos en este tiempo todas las herramientas que Dios nos está dando, porque necesitamos crecer y conformar el cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo que va a manifestarse y que va a manifestar la gloria de Dios aquí en este lugar donde hoy habitamos, pero también hasta donde Dios nos quiera llevar. 4 maneras en las que necesitamos combatir la inmadurez espiritual que quizá todavía pueda estar presente en nuestras vidas. Quiero bendecirte en esta hora, quiero declarar sobre tu vida un tiempo nuevo, un tiempo de madurez, un tiempo de asumir responsabilidades, un tiempo de poner a disposición todo lo que Dios ha puesto dentro tuyo, dones, talentos, capacidades, habilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Oro para que se despierte en tu interior una desesperación desbordante por querer cumplir con el propósito de Dios. No pierdas tiempo. No desperdicies tiempo, no te enrosques ni te enganches en cuestiones que no suman a tu propósito. Fuiste pensado por el Señor para un propósito. No te quedes viviendo una vida paralela fuera de ese propósito. Yo te bendigo, iglesia amada, te bendigo en esta hora y declaro que juntos vamos a madurar, vamos a crecer y vamos a lograr llegar hasta donde Dios nos quiera llevar. Bendigo tu vida en esta hora, bendigo tus sueños, tus metas, tus proyectos, bendigo tu hogar con paz, bendigo tu familia con paz, la cubro con la sangre de Cristo y declaro en esta hora que esta palabra llega a lo profundo de tu ser, atraviesa todos tus sentidos, se graba a fuego en tu interior, en tu espíritu y a partir de hoy un nuevo tiempo de mayor madurez, de mayor claridad, de mayor revelación de la palabra de Dios empieza para cada uno de nosotros. Un abrazo gigante a todos. Que el Señor les bendiga mucho. Nos estamos viendo en cualquier momentito. Un abrazo, los amamos profundamente. Hasta cualquier momento.